atrasado. Ah, Sí. Eh, sí, yo acostumbro en este caso a colorear de azul la frase que me resulta interesante y en rojo coloco la observación personal. Ya llegué hasta el documento 7 leyendo esta semana, que me quedó tiempo para leer, gracias a Dios. Y llegué a un punto muy interesante que me gustaría solamente que lo comentáramos mientras vemos si llega otra persona, ¿les parece? sí, sí, O está no sé. tratando de entrar Rita y dice que no puede entrar. Me habló recién por WhatsApp. Ok, A ver, ok. esperemos un minuto. Sí, está bien. Ajá, déjame buscarlo por Le aquí que ya contesto. llevo algo adelantado. Ajá. ¿Dónde está? Bueno, esos son apuntes que le he hecho al libro, pero hay un punto que me gustaría conversarlo para que sirviera. Aquí está. Ese es en el documento 8. El documento 8 comienza diciendo allá por la eternidad, refiriéndose al Espíritu Infinito. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros cuando los reveladores nos utilizan términos como allá por la eternidad, en los albores de la eternidad, en los inicios de la eternidad pasada? Son expresiones que en ocasiones resultan un poco completas, ¿no? Complejas, perdón. En un estudio que hizo William Sadler, el hijo, sobre el universo maestro, él allí desarrolla este concepto de lo que él entiende por eternidad y lo ubica de la siguiente manera. Cuando los reveladores hablan de por allá en la eternidad o en la eternidad pasada, se refieren a todos aquellos hechos que ocurrieron desde Abona hacia atrás, porque tenemos 6 eras universales. Mario como que se nos fue. Vamos a esperar a que venga. Carlos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo Las eras estamos? universales que la estoy llamando a Rita, porque me dice que sigo intentando. Claro, Ah, por favor, me voy al celular. Tendrá problema por internet, porque o te tendrá bien el número. A ver, se lo voy a pasar por las dudas. Pasáselo de nuevo, por favor. Acá le paso. Perdón, Jairo, pero nos pero interesa. no, Ahí estamos... se lo pasé, Miriam, ahí se lo pasé. Bueno, Al número de sala. ¿Viste? Para eso estamos ganando tiempo, para esperar a que se nos agreguen los demás hermanos. Bueno, te decía, ¿no? Hay 6 eras universales. La primera era es la era de Abona. La segunda era es la era de los 7 superuniversos. La tercera era es la era del primer universo del espacio exterior. La cuarta es la era del segundo espacio exterior, del segundo universo exterior. La 5 es la era del tercer universo del espacio exterior y la sexta es la era del cuarto nivel o cuarto espacio exterior. Ahí se conjetura que debería haber una séptima era, porque en el libro de Urantia podemos ver que se trabaja con el número 1, 3, 5, 7 y 10. No se trabaja normalmente. Rita, buenas noches. Ya nos acompaña Rita. hola Hola, hola Rita. a todos. Hola, hola. Ya está todo ¿Cómo estás? solucionado. Perdón, perdón. No, tranquila, que estábamos compartiendo acá. Estamos compartiendo sobre la sellera. Le decía a Miriam, Mario y Carlos que leyendo el documento 8, esto era haciendo tiempo, ¿no?
El documento 8 comienza con una frase que dice, ya por la eternidad, y que los reveladores utilizan términos semejantes, la eternidad pasada, es otro de los términos. Eh, eh, y decía que en un estudio que tiene Bill Sadler, el hijo de Bill Sadler, él hace un estudio sobre el universo maestro y allí introduce unos nuevos conceptos. Son el concepto de la era cero, pre-cero y antes del cero, antes de la era pre-cero. Y decía que hay seis eras universales. La primera era es la era de Abona. Y todo lo que ocurrió antes de que apareciera Abona pertenece a la eternidad pasada. Si lo vemos en una línea de tiempo, antes de Abona apareció el Hijo Eterno y el paraíso. Esa sería la era cero. Pero antes de aparecer el Hijo Eterno y el paraíso, apareció el Padre Universal. Esa sería la era precero. Pero antes del Padre Universal manifestarse como tal, existía toda la infinidad contenida en el Yo Soy. Esa sería la era antes de la era precero. Entonces, todo lo que ha ocurrido desde la existencia estática del Yo Soy hasta la aparición del Hijo Eterno y Original, conjuntamente con la hija del paraíso, es a lo que los reveladores se refieren cuando hablan de allá por la eternidad o en la eternidad pasada. Eso, bueno, me llamó la atención y lo estuvimos investigando porque, verdad que es un término un poco complejo y posiblemente pueda resultar vago, pero tiene sentido. La eternidad pasada se refiere a todos esos hechos que ocurrieron desde que el yo soy estaba indiviso, cuando era una unidad, cuando no se habían manifestado los siete absolutos, ni existía el Padre como Padre del Hijo, ni el Hijo eterno y original como Hijo del Padre. Ya con la aparición del Espíritu Infinito y Abona comienza la era número 1. Era una curiosidad que tenía para comentarles y bueno, fomentar su espíritu de investigación si deciden desarrollar o decidimos entre todos desarrollar este punto cuando nos corresponda, porque como pueden ver, estamos en el documento 8 bastante adelantados a lo que estamos tratando. Era lo que quería compartirles hoy mientras nos poníamos al día. Y les decía Mario, a Miriam y a Carlos que acostumbro hacerle observaciones al texto cuando lo trabajo en internet directamente o en la computadora, marcar en azul las frases que me llaman la atención, que me llaman a la reflexión y en rojo las observaciones. Y Mario me pedía que comenzara leyendo La naturaleza del Hijo Eterno. Una sola inquietud, ¿no? Ajá. Que también está Allende los campos verdes del Padre. Hay ciertas citas donde está Allende, así como vos decías, la eternidad. ¿Quién va a decir, no? Allende los campos verdes del Padre. Vos decís, ¿qué es Allende? ¿Cómo lo simbolizamos a eso, no? Como término. Y fíjate lo que vos acabás de hablar del documento 8. Bueno, vamos a empezar con una oración, vamos a pedirle la luz al Padre. Carlos, tú, si puedes, anhelas pedir la luz para el Padre. Sí, claro. Gracias, hermano. Padre, estamos aquí reunidos para aprender de tu palabra, seguir instruyéndonos con estas nuevas verdades y revelaciones que tú has proveído a la humanidad en estas épocas. Te pedimos que tu Espíritu de la verdad esté
en nosotros haciendo su labor y que nos permitas una mente receptiva para analizar, entender cada día poco a poco estas enseñanzas. Te pedimos tu bendición en este grupo, en esta noche, para que tu palabra, tu mensaje, pues prospere en nuestra vida y nos ayude a ser cada vez más parecidos a ti, acercándonos a esa perfección que tú quieres en nosotros y que se cumpla tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Amén. 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 Adelante, Jairo. Comenzamos entonces. Ok, muchas gracias. Sección 2, la naturaleza del Hijo Eterno. Yo no sé si han notado estos números que tienen aquí a la izquierda, que estoy subrayando, que estoy resaltando en amarillo. Allí, esa es la notación que utiliza la Fundación Orante, ¿verdad? Se refiere, dentro de paréntesis, se coloca el número de la página en esa edición y el párrafo. A la derecha se coloca primero el capítulo, luego la sección y luego el número del párrafo. Eso por si acaso no lo manejaba. Son dos formas de nomenclatura. Esto surge porque como han salido varias versiones y en unas versiones se utiliza una letra más grande, una hoja más grande, eso ha hecho variar la ubicación de algunos párrafos. Han quedado una página más atrás o una página más adelante y para llevar una nomenclatura pues se utiliza este sistema. Primero página con párrafo y segundo capítulo, sección y párrafo. En la segunda nomenclatura no se menciona el número de la página. Bueno, comenzamos entonces. Sección 2, observen que aquí está 2. El documento 6, la sección 2, y este es el párrafo 1. Eso porque estamos preparando unos videos y algunas de las citas, o cuando se cita el libro de Urantia, se utiliza esta nomenclatura. Documento, sección y párrafo. Comenzamos entonces. El Hijo Eterno es tan invariable y tan infinitamente digno de confianza como el Padre Universal. Él es también tan espiritual como el Padre, un espíritu tan verdaderamente ilimitado como Él. Para vosotros que sois de origen humilde, el Hijo parecería ser más personal, puesto que se encuentra en accesibilidad un paso más cerca de vosotros que el Padre Universal. Esa frase me llamó la atención. Observa. Cuando nosotros estamos ascendiendo a través de Dios el Supremo, que llegamos al quinto círculo de mundos de Abona, los circuitos 5, 4 y 3, esas etapas que cumplimos allí se llaman la aventura de la deidad. Tengo un video en YouTube sobre ese tema. El video se llama La aventura de la deidad. ¿En qué consiste la aventura de la deidad? En que el peregrino ascendente, primero en el circuito de mundos número 5, reconoce, es decir, tiene una visión de la personalidad y naturaleza espiritual del Espíritu Infinito. En el circuito de mundos número 4 tiene una visión de la personalidad y naturaleza del Hijo Eterno y original. Y es en el circuito 3 donde por fin llega a tener una visión de la naturaleza y personalidad del Padre Universal. Específicamente, en ese circuito, en el circuito número 3, dentro de todo el aprendizaje que debemos lograr como peregrinos ascendentes, parece ser que el aspecto principal lo cubre el reconocimiento de la personalidad y naturaleza del Padre Universal. Y cuando los reveladores utilizan el término reconocimiento,
es para simbolizarnos que allí tenemos una idea, no sé, grande, pequeña, una idea que dependerá de la mente de cada peregrino ascendente, de la personalidad del Padre Universal. Este, ese es el simbolismo que se le da al término a la palabra reconocimiento, llegar a entender hasta donde nuestra mente finita, individual, lo permite, a entender la personalidad y naturaleza del Padre Universal. Eso me llamó por eso esa frase me llamó la atención, de que nosotros reconocemos primero al Hijo que al Padre Universal, y lo asocié entonces con ese paso por los circuitos de mundo de Abona. No sé si alguno de ustedes tiene algo que agregar, y si no, continuamos. Segundo párrafo. El Hijo Eterno es el Verbo eterno de Dios. El Padre se expresa a sus criaturas a través del Hijo Eterno. Recordemos que el Padre Universal, Él actúa y se encuentra directamente en el paraíso. De Abona hacia afuera, Él se expresa a través de las diferentes criaturas que utiliza para ellos. Para ello. Y la primera criatura, o primer ser, o primera personalidad que utiliza es el Hijo Eterno y original. Es enteramente semejante al Padre. De hecho, el Hijo Eterno es Dios Padre manifestado personalmente al universo de los universos. Los reveladores utilizan el término universo de universo para referirse al gran universo. El gran universo que es donde actualmente hay criaturas, seres espirituales, seres y cosas espirituales y cosas materiales y seres materiales. Eso es el gran universo, eso es el universo de los universos. No se refieren al universo maestro porque en la actualidad allí solamente hay masas de energía, pero dicen los reveladores que no se ha detectado la presencia de seres espirituales allí, ni siquiera los mensajeros poderosos pues se encuentran en esos lugares. ¿Y cómo se manifiesta el Padre Universal a través de los universos? Se manifiesta a través de los hijos de la Orden Miguel, de los hijos Migueles y los hijos magistrales, llamados en la versión anterior hijos magisteriales. Recordemos que en cada universo local hay 10 millones de planetas. El Hijo Eterno y el Hijo Creador se otorga en uno solo. Y en los 9.999.000 planetas se otorgan hijos magistrales. El Hijo Magistral también derrama su espíritu sobre esos planetas, tal cual como lo derramó el Hijo Creador sobre Urantia. Y esos planetas son bendecidos porque tienen un doble espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad del Hijo Magistral otorgador, más el espíritu del Hijo Creador cuando se derrama, cuando cumple su séptima donación y se derrama a todo el universo local. Eso sería como una especie de compensación cósmica para esos planetas por no haber disfrutado de la presencia del Hijo Creador como disfrutamos nosotros en Urán. Así lo concibo. Y así se ha podido, se puede y se podrá decir siempre del Hijo Eterno y de todos los hijos creadores coordinados. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El Hijo, nuestro Creador encarnado lo decía: yo soy la verdad, el camino y la vida, por mí se llega al Padre. Hay que encontrar al Hijo primero para luego encontrar al Padre. Ese Hijo puede ser un Hijo magistral o un Hijo creador. Y cuando nosotros ascendemos las 7 etapas de Dios el séptuple, cada vez que reconocemos la personalidad y naturaleza espiritual de una de esas 7 etapas, estamos reconociendo la personalidad
y naturaleza espiritual del Padre en cada uno de esos seres. La primera etapa de Dios el sextuple son los hijos creadores. Cuando llegamos a Salvington y nos encontramos frente a la presencia del Hijo Creador, al verlo, eso equivale a ver al Padre. Luego, cuando llegamos a la capital del universo, del superuniverso, y reconocemos a los tres ancianos de los días, al reconocerlos a ellos, estamos reconociendo al Padre, estamos viendo lo que del Padre se manifiesta en los tres ancianos de los días. Esos atributos espirituales del Padre que pueden ser manifestados a través de los ancianos de los días, esos atributos los reconocemos. Y así sucesivamente, mientras vamos trascendiendo cada una de las etapas de Dios el sexto, hasta, por último, encontrarnos ante la presencia de Dios y reconocerle como persona finita. Eso es muy importante. Nosotros no podemos reconocer al Padre Universal de otra manera. Como somos seres finitos, lo reconocemos como persona finita. Los seres axónitos o axonitos que se desarrollarán en los 4 universos del espacio exterior, ellos, cuando les toque reconocer a Dios, lo reconocerán como persona, pero como persona axonita. Y los seres superaxonitos, cuando se encuentren frente a la presencia de Dios y cumplan todo su proceso evolutivo, reconocerán a Dios, el Padre Universal, no como persona finita, ni como persona axonita, sino como persona superaxonita. El libro de Urantia, pues, trata este punto que les acabo de mencionar de una manera bastante sutil. Hay que leer y correlacionar varios documentos y párrafos para concluir el reconocimiento de la personalidad del Padre Universal por los diferentes tipos de seres experienciales. Hay 3 tipos de seres experienciales: los seres finitos, los seres axonitos y los seres superaxonitos. El libro nos habla de los seres superaxonitos en la sección 10 del prólogo. Lo estoy buscando aquí para leérselos. En la sección 10 del prólogo, el segundo párrafo. Y dice así: Dios, el absoluto, es la meta del logro realización de todos los seres superaxonitos. Creo que en todo el libro, en 2 oportunidades, mencionan a los seres superaxonitos. No lo mencionan más. En 2 o en una, creo que en 2 oportunidades, no recuerdo muy bien. Entonces, Perdón, eso no Jairo. Perdón, Jairo, ¿puedes repetir lo que acabas de leer? Ok, con todo gusto. En el libro azul, ¿se ve allí? En el libro azul está en la página 13, 1, 2, 3, 4, el quinto párrafo. Lo voy a leer completo y voy a hacer un pequeño comentario. Dios el absoluto es la meta del logro realización de todos los seres superaxonitos, pero el potencial de poder y personalidad de la deidad absoluta trasciende nuestros conceptos y titubeamos al hablar de aquellas realidades que están tan enormemente alejadas de la actualización experiencial. Observa, aquí hablan Dios el absoluto. Sabemos que hay 3 deidades experienciales: la deidad finita, Dios el supremo; la deidad axonita, Dios el último; y la deidad absoluta, Dios el absoluto. Sabemos que con toda seguridad Dios el supremo y Dios último o Dios el último se personalizarán, pero
la personalización de Dios el absoluto está en entredicho, porque los reveladores no alcanzan a entenderla ni a comprenderla. De eso podríamos hablar en otro tema. Ahora observen esto. Dios el absoluto es la meta, logro, realización de todos los seres superaxonitos. Eso interpretamos que eso quiere decir lo siguiente. Los seres finitos tienen una meta, logro, realización. Esa meta es conocer al Padre e ingresar al cuerpo de la finalidad mortal. Los seres axonitos, suponemos que al igual que los seres finitos, tienen una meta, logro, realización, que también consiste en conocer al Padre, llegar al Padre y no sabemos qué otra actividad tengan que hacer después. Para nosotros es conocer al Padre e ingresar al cuerpo de la finalidad, regresar a los 6 superuniversos restantes y terminar de adquirir la experiencia y el punto de vista que nos permitirá captar y ver al Ser Supremo cuando todos los 7 superuniversos hayan ingresado a la etapa de luz y vida y ya se haya agotado la capacidad para tener experiencias finitas. Toda la experiencia finita se haya agotado. Cuando eso ocurra, cuando ya no haya más experiencia finita que producir y esa experiencia finita se una con la personalidad espiritual de Dios el Supremo, eso es lo que los reveladores llaman la síntesis poder-personalidad. Cuando esa síntesis se agote, se habrá personalizado completamente Dios el Supremo y le podremos ver. Bien, y nos dice aquí, pero el potencial de poder y personalidad de la deidad absoluta trasciende nuestro concepto. ¿Qué debemos entender por potencial de poder? Vamos a aplicar una analogía. El potencial de poder de Dios el Supremo está formado por el conjunto de valores que crea un ser finito cuando logra el dominio de su realidad, de la realidad que le circunda. Por ejemplo, cuando la ministra divina logre la perfección en la distribución de la mente a todas las criaturas de su universo local y logre la perfección en cuanto a la capacitación de la mente de todos los seres de un universo local, esa capacitación de la mente la hace a través de los espíritus ayudantes de la mente. Cuando ya la ministra divina logre ese estado de perfección y cada vez que lo logra, que va aumentando, se va formando un valor espiritual. Ese valor espiritual va a formar parte del Todopoderoso Supremo. Y a ese conjunto de valores que creamos todos los seres finitos ante una situación dada o cuando logramos el dominio perfecto, el manejo perfecto de una parte de nuestra realidad, a todo ese conjunto de valores es lo que los reveladores le llaman potencia o poder. Poder concretamente le llaman. Por eso ellos hablan de la síntesis poder-personalidad, que equivale a decir síntesis, unión, fusión de todos los valores espirituales producidos por los seres finitos con la personalidad espiritual de Dios el Supremo. Por eso me llamó la atención, y como dicen aquí, que ese potencial de poder, es decir, los valores que se requieren, los valores espirituales que se requieren para unirse con la personalidad espiritual de Dios, del absoluto de la deidad, son desconocidos para los reveladores. Y ellos piensan que esa es una situación que es irrealizable o está muy lejos de realizarse experiencialmente. No ven qué seres, pensamos que no ven qué seres pueden crear esos valores absolutos
que podrían derivar, que podrían venir del absoluto de la deidad, o será el absoluto de la deidad quien los aporte ante la carencia de seres que los produzcan. Eso no se sabe, eso es una conjetura. Pero es muy interesante este párrafo y lo quería compartir con ustedes. De hecho, en el grupo de estudios donde participo, tengo planificado analizarlo a través de una metodología de preguntas. En cuanto lo formalice, pues yo les puedo enviar las preguntas a su correo para que ustedes las respondan y hacer un pequeño conversatorio sobre eso. Bueno, un tal día como hoy, o buscaremos la oportunidad. ¿Qué les parece? Muy bien, Bueno, así lo vamos a hacer. Gracias, Jairo. ok, Ahora te vamos. pasamos los correos después. De todo. Perfecto, excelente. Está José Illescas de Toronto escuchándote atentamente. Ah, Buenas tardes a todos. Buenas tardes. buenas Discúlpenme. tardes, ¿cómo estamos? Buenas. Es Hola, un Pepe. Hola, Pepe, peruano. querido. ¿Qué tal, Rita? Qué gusto verte. Y Miriam, gracias por darme el dato. Por Bueno, una confusión de hora, porque acá estamos más temprano. Bueno, me he conectado un poco tarde, pido disculpas. no, Pero es muy interesante esta explicación que has hecho, Jairo. Me aclara mucho las cosas. Ay, muchas gracias. Cuando iban a iniciar el ciclo de estudios de Urantia, Canadá, Toronto, te envié un material, te envié el prólogo, unos comentarios que le hicimos al prólogo. No sé si lo recibiste. Así es, sí, lo hemos recibido. Ah, ¿Sí? perfecto, Claro, excelente, excelente. nuestro grupo todavía no hace este tipo de discernimiento, ¿no? Estamos haciendo una lectura, hay gente que está leyendo el libro por primera vez y estamos haciendo una lectura con algunas pequeñas ampliaciones o explicaciones. Hemos quedado cada 10 documentos a hacer una especie de conversatorio, ¿no? de diálogo para aclarar las cosas que no han quedado claras. Hacer un poquito más de lo que hacíamos con Jaime Rey, porque con Jaime simplemente leímos el libro, lo leímos en 2 oportunidades, y ahora estamos haciendo la misma lectura, pero un poco más profundizada. Y después pasaremos a esta etapa. Yo creo que Mario Aníbal pues ya estaba más que preparado para entrar en este tipo de reuniones. Y lo felicito porque es una magnífica iniciativa y en la medida de mis posibilidades voy a tratar de estar acá también con ustedes. Muchas gracias. Te esperamos siempre. Miriam, ibas a decir algo. No, con mucho gusto le digo a Pepe que se integre cuando pueda. Es bienvenido. Gracias por la bienvenida. Sí, porque lo importante es que nos podamos nutrir los unos a los otros. Y acá, en este caso, Jairo nos está ampliando en conceptos, en referencias, y es muy importante. Digamos, la temática que tomó el grupo en este momento no es ni para estudiantes avanzados, es para lectores que anhelamos profundizar e ir un poco más allá, y Jairo se está donando desde ese punto de vista. O sea, aprovechémoslo ahora que lo tenemos y que el hermano dijo, yo avanzo con estas carretas de esta manera y acá le metemos voluntad, entonces avancemos. Amén, amén. Amén, hermano. Sí. Amén, hermano. Acá en el grupo y que, bueno, pueda darnos todas esas luces que él tan claramente ve y que ha aprendido a lo largo de tantos años de estudio del libro, ¿no? Nosotros somos, bueno, estamos todavía en pañales en comparación con Jairo. Bueno, ahí seguimos. La escala de aprendizaje precisamente es una escala, una escalera. En relación a unos estamos un poco más arriba y en relación a otros estamos un poco más abajo. Esa es la relatividad de la vida. Sí. Continuamos entonces. Le decía,
mi querido hermano, que en la pantalla vas a ver unas letras rojas. Esos son comentarios que yo agrego y unas letras azules. Las azules son frases que resalto para hacer el comentario en el grupo. Comienzo. El Hijo no solo posee toda la rectitud infinita y trascendente del Padre, sino que el Hijo refleja también toda la santidad. Aquí el término santidad no tiene la connotación de santo, ese concepto católico de santidad, sino que más bien podríamos verlo como sinónimo de integridad. El Hijo refleja también toda la integridad del carácter del Padre, es decir, lo refleja completamente en su totalidad. El Hijo comparte la perfección del Padre y comparte de manera conjunta la responsabilidad de ayudar a todas las criaturas imperfectas en sus esfuerzos espirituales por alcanzar la perfección divina. Más adelante veremos que el Padre, en algún momento en esa eternidad pasada de la cual hablábamos hace rato, en algún momento cuando ya en presencia del Hijo y posiblemente en presencia del Espíritu se le ocurrió o vio la necesidad de escapar de la eternidad, de ser la única persona, de ser la única deidad, y para ello concibió un plan, que es el plan divino de progreso, lo comentamos la semana pasada y que está más adelante en este mismo capítulo, creo, o en el siguiente. Entonces, cuando los reveladores dicen que comparte de manera conjunta la responsabilidad de ayudar a todas las criaturas imperfectas en sus esfuerzos espirituales por alcanzar la perfección divina, se está refiriendo a ese plan. Y no solamente a ese plan, el Hijo eterno y original ha enviado a sus hijos creadores y a los hijos magisteriales a donarse a las criaturas para ayudarnos a ascender a través de toda la escala evolutiva y llegar hasta el Padre, conocer al Padre, estar frente al Padre, en la presencia del Padre en el paraíso y lógicamente luego ingresar al cuerpo de la finalidad, y para aquellos finalistas que reúnan los méritos suficientes, pues recibirán el abrazo de la Trinidad o se irán a los 6 superuniversos a completar lo que se llama la visión septidimensional del Ser Supremo, es decir, tener la visión experiencial en los 7 superuniversos. Esa es la visión septidimensional del Ser Supremo. Continúo. El Hijo Eterno posee todo el carácter divino y todos los atributos espirituales del Padre. El Hijo es la plenitud de la absolutidad de Dios en lo referente a la personalidad y al espíritu. Recordemos que el Hijo es la personalidad absoluta del Padre. ¿Y cómo quedó la personalidad del Padre después de haber trinidizado o trinitizado al Hijo Eterno y original? La personalidad del Padre es la personalidad infinita menos la parte que Él se desprendió para donársela al Hijo Eterno y original. El Padre sigue conservando la personalidad, no toda, porque le dio la parte absoluta al Hijo Eterno y original. Por eso cuando comenzamos a leer los documentos sobre el Hijo Eterno y original, allí se nos dice que el Hijo Eterno es la personalidad absoluta. Y el Hijo revela estas cualidades en su dirección personal del gobierno espiritual del universo de universo. Esta cualidad, la personalidad y el espíritu, ya hemos visto que el Hijo Eterno y original la revela al universo, al gran universo, a través de los hijos creadores, a través de los hijos magistrales,
y a través de toda esa serie de seres llamados los hijos de Dios descendentes, las creaciones espirituales de cada hijo creador y conjuntamente con las creaciones de la ministra divina que van a servir a los universos locales, a los sistemas, a los planetas, a las constelaciones. Porque recordemos lo siguiente, en esta etapa, en esta segunda era universal, la meta, logro, realización de los seres finitos es llegar al Padre y luego ingresar a los diferentes cuerpos de la finalidad que hay allí. A nosotros nos corresponde el cuerpo de la finalidad mortal. Pero ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los seres finitos? Bien, los seres finitos comienzan desde los 7 espíritus maestros o 7 espíritus rectores, como se les ha llamado. Los 7 espíritus rectores son las creaciones primarias del espíritu infinito, es decir, los primeros seres que creó el espíritu infinito. Esos son seres finitos. Los directores del poder universal son seres finitos. Los ángeles, los anubines, los querubines, los supernafines, todos esos son seres finitos. La ministra divina, todos son seres finitos. Y el cúmulo de los valores espirituales que ellos forman y que todos formamos a través de nuestras experiencias de vida es lo que va a constituir al Todopoderoso Supremo. Por ello, entonces, el Hijo Eterno y Original trabaja a través de esas inteligencias para ayudarnos a ascender dentro de nuestra escala evolutiva. Dios, cuando quieran hacer algún comentario o necesiten alguna aclaratoria o quieran hacer alguna pregunta, por favor, con todo gusto me la hacen y así le damos dinamismo al conversatorio. No hay ningún problema. Dios es en verdad un espíritu universal. Dios es espíritu. Y esta naturaleza espiritual del Padre está focalizada y personalizada en la deidad del Hijo Eterno. En el Hijo, todas las características espirituales están en apariencia enormemente realzadas por diferenciación con la universalidad de la fuente centro primera. ¿Qué significa eso? El Padre tiene sus atributos espirituales, el Hijo tiene sus atributos espirituales, pero aquellos atributos espirituales que son comunes tanto al Padre como al Hijo, en el Hijo parecen resaltar más, de alguna manera serán más notables, más perceptibles, más contactables por los diferentes seres que entran en contacto con ellos. Así es como interpretamos esta expresión. Y al igual que el Padre comparte su naturaleza espiritual, y al igual que el Padre comparte su naturaleza espiritual con el Hijo, juntos comparten el espíritu divino, plenamente y sin reservas con el actor conjunto, el Espíritu Infinito. Bien, sabemos, el libro, los reveladores nos dicen que el Padre y el Hijo, por una técnica que ellos llaman trinitización, trajeron a la existencia al Espíritu Infinito y con ello también se manifestó Abona. En este acto creador, el Padre actuó como Padre y el Hijo actuó como Hijo, Madre. Pero ellos unieron sus atributos espirituales para originar a un tercer elemento, un tercer actor, que es el actor conjunto. Se le llama conjunto porque él proviene de la unión conjunta del Padre y el Hijo, de esa síntesis, esa trinitización conjunta entre el Padre y el Hijo. Y ellos comparten ese carácter divino con el Espíritu Infinito. ¿Dónde está la diferencia? Que lo veremos más tarde.
en el Hijo Eterno y Original se centra el amor del Padre. En el espíritu, en el actor conjunto, se centra todo lo que tiene que ver con la mente y el manejo de la mente. El Hijo maneja todo lo que es el aspecto espiritual y el Padre universal maneja todo lo que es el aspecto de la personalidad, con sus excepciones, como veremos más tarde, pero las maneja. Al conjunto de personas que están enlazadas porque tienen en común la personalidad, es lo que se le llama el circuito de la personalidad. Cuando los reveladores utilizan el término circuito, quieren indicarnos que se refieren a una serie de seres que, que tienen una característica común, en este caso la característica de la personalidad. Si vemos a todos los seres creados desde el punto de vista espiritual, entonces a esa característica que es la espiritualidad le llamamos el circuito espiritual. Y precisamente el Hijo Eterno y Original maneja, controla, coordina el circuito espiritual. ¿Y por qué les hago esta aclaratoria? Porque en el libro de Urantia nos hablan de los circuitos de mundos, el circuito, los 7 circuitos, el circuito del Hijo Eterno, el circuito del Hijo Creador, pero no nos traen una definición de qué debemos entender por circuito. Entonces, por lo general, el circuito se refiere a eso, a un conjunto de seres o de cosas relacionados mediante una propiedad, una característica, una función común a todos. Por ejemplo, el circuito de la energía. Los directores del poder universal trabajan o se desenvuelven dentro del circuito de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos seres trabajan con un elemento común que es la transformación de las energías, la regulación de las energías, la reglamentación de las energías. No sé si los abrumo con tanta conversación. Bueno, seguimos. En el amor a la verdad y en la creación de la belleza, el Padre y el Hijo son iguales, salvo que el Hijo parece dedicarse más a la realización de la belleza exclusivamente espiritual de los valores universales. En la bondad divina no discierno ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre ama a sus hijos del universo como un Padre. El Hijo Eterno contempla a todas las criaturas como Padre y como hermano a la vez. Porque en síntesis, todos venimos del Padre y como del Padre universal. Y como el Hijo Eterno y Original también viene del Padre desde ese punto de vista, pues somos hermanos, podemos vernos como hermanos. Pero el Hijo Eterno y Original, al crear a los hijos creadores y los hijos creadores, al crearnos a nosotros, entonces el Hijo Eterno y Original nos ve a nosotros como un padre y para nosotros los seres finitos sería como un abuelo, ¿verdad? Porque es el padre de nuestro padre, que es Miguel de Nevadón, nuestro creador encarnado. Bueno, hasta aquí les dejo esta sección. No sé quién va a continuar. Si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar, por favor, con toda confianza. Quería hacer una breve pregunta, si me permiten. Con todo gusto. Dicen que el Hijo nos otorga el Espíritu. Y he reflexionado mucho sobre eso. Y la verdad, no sé cuál es nuestra parte espiritual. Nosotros, hasta donde puedo entender, no tenemos un espíritu propio. Estamos habitados por el Espíritu del Padre en forma de ajustador, ¿no? En forma de chispa divina, y estamos también habitados por el Espíritu de la verdad otorgado por nuestro Padre Miguel, ¿no?
Además tenemos los espíritus ayudantes de la mente, que no son precisamente espíritus que viven en nosotros, sino son una especie de circuitos, ¿no? Que no, esa definición de circuitos no la tengo muy clara. Pero somos un espíritu encarnado en un cuerpo material, o todavía no somos espíritu y vamos a llegar a serlo algún día. Esa es mi pregunta. Ok, ajá. Me estoy abriendo campo acá porque la mesa en ocasiones me queda pequeña. Observe, muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque se nos habla de que somos espíritu. Los reveladores no nos dicen, nos hablan de que somos seres espirituales, pero no nos definen el espíritu. ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Es el espíritu de la verdad? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es el ajustador? ¿Cuál es? ¿Verdad? Entonces, que precisamente ayer cuando leía, me llamaba la atención eso, por fin, ¿dónde está nuestro espíritu? Me llamaba la atención ese aspecto. Por lo que yo entiendo, la personalidad que recibimos del Padre es la dote espiritual. Es lo que yo entiendo, aunque los reveladores no lo dicen así. Mira, aquí en la página 8 y 9 del prólogo nos dice así: estas cualidades de realidad universal se manifiestan en la experiencia humana en Urantia en los siguientes niveles. Sí, de lo que estamos constituidos nosotros los seres finitos. 1, cuerpo, no hay problema. Mente, tampoco hay problema, la tenemos. Espíritu, y nos dice así: el espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento. Este espíritu inmortal es prepersonal, no es una personalidad, aunque está destinado a volverse parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. Entonces, se identifica nuestro espíritu, allí se identifica nuestro espíritu con el ajustador del pensamiento, pero ¿cuál es nuestra naturaleza espiritual? Nosotros pensamos que nuestra naturaleza espiritual reside en la personalidad, que es de naturaleza espiritual, pero un espíritu propio. De eso no son claros los reveladores, o todavía nosotros no lo hemos entendido, porque nosotros nos fusionamos es con el ajustador. Ajá, se fusiona el alma. Ajá, y el espíritu. ¿Cuál era nuestro espíritu entonces? ¿Ves? Entonces, viéndolo excluyendo al ajustador, la parte espiritual que tenemos es la personalidad que viene del Padre, porque la mente la tenemos que espiritualizar, el cuerpo lo tenemos que dejar. La morontia es una concepción, y como materia pues serán los cuerpos morontiales que tendremos desde que nos repersonalizamos hasta que salimos de Salvington. Pero no hay una aclaratoria, una frase donde se nos diga la parte espiritual del ser finito es esta, el espíritu del ser finito es este. Lo asociamos con la personalidad por su naturaleza divina, por su naturaleza perfecta, por su naturaleza espiritual. Eso es lo que te puedo decir. Así es algo para seguir meditando y meditando, ¿no? Hasta que podamos entenderlo mejor, porque al dejar el cuerpo material pasamos a un estado semimaterial y semiespiritual, que es la morontia, ¿verdad? Cada vez menos material y cada vez más espiritual, hasta llegar a convertirnos en espíritu. Después de un largo camino evolutivo, después de un largo trayecto de perfeccionamiento, ¿no? O sea que por el momento creo que no tenemos espíritus residentes, pero no somos un espíritu todavía. Yo claro, lo veo... Perdón, estamos iniciando acá, estamos iniciando nuestra carrera evolutiva y digamos, en varias oportunidades y en distintos grupos lo hablamos así de esta manera y pensamos que al nosotros iniciar acá,
gracias a Dios que para este inicio contamos con volición. La volición es la voluntad. Y la voluntad está implícita, esto es un discernimiento personal, la voluntad está implícita en esa Trinidad que nosotros tenemos. Tal como lo dijo José, estamos habitados por la presencia de Dios, el ajustador del pensamiento, el Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad y los 7 ayudantes de la mente. O sea, hay esta Trinidad tan espectacular, tan implícita en nosotros, como para darnos un gran puntapié inicial, y el Padre, para hacer esta tarea, que nos es permitida y está establecida, solamente nos permite voluntad, fe, dejarnos guiar. Nos pide pequeños, por así decir, aportes humanos para que nosotros entremos en carrera. Por eso nos habla tan ampliamente de que la puerta está abierta y que Él hace profundos llamados y el que escucha, ahí viene. Claro me quedó para cerrar lo que dijo Jesús de Nazaret, ahí cuando dice, buscad y hallaréis, pedid y recibiréis, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. ¿Encuentra a quién? Al Padre. ¿Y dónde es? Dentro nuestro. Ese es un tema de conversación coloquial para estas jornadas que se van a hacer acá en Argentina. No es que quiero pasar el dato ni nada, ahora en julio, porque es un punto importante, es un punto realmente, un salto cuántico diríamos, esto de que pedid y hallaréis, a ver, refrescámelo por favor Jairo, buscad y hallaréis, pedid y recibiréis. Y se os dará. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Ahí tenéis, es sentarnos, cerrar nuestros ojos e ir al Padre. Elevar esta mente porque ese es el vehículo, ese es el medio que todos tenemos. No hay otro, hermanos, no tenemos otro. Y ya nos dio tanta fuerza el Padre, o sea, fuerzas, repito, los ayudantes de la mente a través de la ministra divina, el Santo Espíritu. El Espíritu de la verdad que nos guía incondicionalmente por donde vamos caminando. Ese punto que dice tan profunda y tan claramente también, que a pesar de las noches oscuras, el Espíritu está presente y nos dirá siempre, este es el camino. ¿No es cierto, Jairo? Correcto. Puntos, pero puntos tan profundos que tiene la revelación, que son emocionantes realmente. Ver cómo el Padre se ha donado en nosotros amplísimamente para que de alguna manera nosotros podamos tomar una punta de ese ovillo y dar este salto cuántico. Solamente, Padre, guíanos, inspíranos. ¿Y qué nos pide? Humildad, comprensión, compasión, para que Él nos pueda, digamos, retroalimentar, porque sabe que venimos de un proceso profundamente duro, con estas instancias que hemos tenido caligastianas, con estas, digamos, involuciones, por así decirlo, que nos han retrocedido y que la humanidad entera quedó muy marcada, actualmente está marcada. Por eso la insistencia de la búsqueda interior para aliarnos al Padre, ¿no? Lo único. Gracias. Gracias por su tiempo. Quería agregar algo más para todos, ¿no? Observa, como nos dijo Pepe, nosotros ahora no somos un espíritu, nosotros debemos estar dentro de ese plan divino de logro y progreso concebido por el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original
está concebido que nosotros, los seres finitos, logremos 7 etapas de espíritu. Eh, Mientras estamos en el planeta de natividad, somos esencialmente materiales. Mientras recorremos los mundos morontiales, desde los mundos de estancia o de mansión hasta la capital del universo local, somos progresores morontiales. A partir de los sectores menores hasta llegar al paraíso, somos peregrinos ascendentes. Cuando conocemos, cuando nos encontramos frente a frente, ante la presencia de Dios, entonces somos mortales glorificados. Y cuando ingresamos al cuerpo de la finalidad, entonces ya se nos llama finalistas. Y les voy a leer aquí en la página 348 de la versión azul. Yo no sé qué versión tendrá Pepe. Yo tengo la versión azul, la antigua. La página 348, primer párrafo, habla sobre las etapas espirituales de los seres finitos. Dice así: sabemos por los archivos que los mortales son espíritus de la primera orden o primera etapa durante su estadía en los sectores menores. Es decir, nosotros al salir de Salvington, para nosotros los urantianos, ya salimos como un espíritu primitivo de primera etapa, muy burdo por decirlo así, muy poco espiritualizado en las primeras etapas de espiritualización. Y a través de ese camino que vamos recorriendo es cuando vamos cambiando, logrando nuevos métodos, nuevas métodos, y que avanzan a la segunda orden, a la segunda etapa, cuando se trasladan a los sectores mayores. Ya somos allí espíritus de segunda etapa. Y a la tercera, cuando van hacia adelante a los mundos de capacitación centrales del superuniverso, los mundos que rodean la capital de cada superuniverso, 400 o 771, algo así, no recuerdo. Los mortales se vuelven cuartanos o espíritus diplomados, es decir, espíritus de cuarta etapa, después de alcanzar al Padre, después de alcanzar el sexto círculo de Abona. Recordemos que en el sexto círculo de Abona también reconocemos la naturaleza y personalidad espiritual de Dios el Supremo, y que constituye el cuarto escalón de Dios el séptuple. Y se tornan espíritus de la quinta orden cuando hallan al Padre Universal, es decir, cuando están ante la presencia del Padre Universal en el paraíso y cuando ya comienza a llamárseles mortales glorificados, porque han conseguido la gloria, están ante la presencia del Padre Universal. Posteriormente logran la sexta etapa de existencia espiritual al tomar el juramento que los incorpora para siempre a la asignación eterna del cuerpo de la finalidad mortal. Los reveladores ni siquiera especulan sobre cuál será la séptima etapa de los seres mortales. Ni siquiera especulan, no. Por allí hay un párrafo, no recuerdo en qué parte del libro, que dice que posiblemente esta séptima etapa se logrará cuando los seres finitos vayamos a los universos del espacio exterior a transmitir la experiencia finita. Porque recordemos, los seres axonitos están desprovistos de experiencia finita, pero en el universo todo lo que no se pueda lograr tiene que ser compensado. Y para ellos alcanzar al Padre deben dominar la experiencia finita. Y como para ellos será imposible lograrla por sí mismos, seremos los seres finitos quienes nos encargaremos de instruirle en ese aspecto. Menuda tarea tenemos por delante. Y nos dicen los reveladores que para nosotros nuestro proceso espiritual lo logramos a través de la evolución.
pero el proceso espiritual de los seres axonitos será a través de la emanación espiritual. Una sola vez se utiliza ese término en el libro de Urantia y los reveladores no explican, ni conjeturan, ni mencionan nada más sobre esa emanación experiencial. Emanación experiencial. Ellos no hay ningún comentario y pues no podemos hacer ninguna otra observación. No sé si hay algo que comentar. Ha sido nutritiva la noche de hoy. ¿Quién lee, por favor? ¿Quiere que lea? Bueno. Ajá. Me salgo de la pantalla compartida y tú colocas tu texto, Miriam, o Bueno. lees de allí. Bueno, Ok, vamos a salirnos de la pantalla compartida. Déjame ver, ajá, cómo... Pero ¿y por qué no seguimos con Oh. el libro y lo seguís levantando? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Pero claro, Puedes leer hermano, desde... ¿vamos a estar cambiando de caballo en la mitad del río? Ah, ok. ¿Lo ven bien allí? Sí. Ya va, ¿dónde? Ya va, que me perdí, me fui. Es que le metí... Ajá. Ahí. ¿Dónde quedamos? No, y vamos a leer la número... El número La número 3. Ujú. Perfecto. Ahí está. Ok. Listo. El ministerio de amor del Padre. El Hijo comparte la justicia y la rectitud de la Trinidad, pero la personalización infinita del amor y de la misericordia del Padre eclipsan estas características de la divinidad. El Hijo es la revelación del amor divino a los universos. Al igual que Dios es amor, el Hijo es misericordia. El Hijo no puede amar más que el Padre, pero puede mostrar misericordia a las criaturas de una manera adicional, porque no solo es un creador primordial como el Padre, sino que es también el Hijo eterno de ese mismo Padre, participando así en la experiencia de filiación de todos los otros hijos del Padre universal. Perdón, Sí. ustedes saben quiénes son los otros hijos del Padre Universal. No, yo la verdad que no. Ok, vamos a ponerlo aquí como... ok, esta es la frase. Observa. Sabemos que el Padre y el Hijo, eterno y original, originan a los hijos creadores. El Hijo con el Espíritu origina a los hijos magistrales y los tres, Padre, Hijo y Espíritu Infinito, a través de la Trinidad, originan los hijos instructores trinitarios. Estos son los tres tipos de órdenes paradisíacos, es decir, que se originan en el paraíso. Luego vendrán los otros hijos de Dios descendente de los universos locales, pero cuando los reveladores se refieren a los otros hijos del Padre Universal, nosotros interpretamos que se está refiriendo a esas tres órdenes de hijos. Eso era lo que quería agregar. Perfecto. El Hijo Eterno es el gran ministro de la misericordia para toda la creación. La misericordia es la esencia del carácter espiritual del Hijo. Cuando los mandatos del Hijo Eterno salen por los circuitos espirituales de la fuente centro segunda, están afinados a los tonos de la misericordia. Para comprender el amor del Hijo Eterno, debéis percibir primero su fuente divina, el Padre, que es amor, y luego contemplar el despliegue de este afecto infinito en el extenso ministerio del Espíritu Infinito y de su multitud casi ilimitada de personalidades ministrantes, serviciales, asistentes. Ajá. Aquí quería, perdón Miriam, aquí es que la palabra ministrantes quiere decir seres que prestan sus servicios, que nos asisten, ¿ves? Porque normalmente nosotros leemos los seres ministrantes, pero ¿qué significa ministrante?
Ministrante es aquel ser o persona que presta un servicio, en este caso, un servicio desinteresado, un servicio destinado a elevarnos y a ser aprovechable por nosotros, las criaturas finitas. Entonces, eso era lo que quería comentar allí, porque en el grupo donde participamos, bueno, también les planteaba eh, esa curiosidad, ¿no? Entienden lo que significa ministrante, porque siempre que se habla del Espíritu Infinito, se habla del Espíritu Infinito y sus seres ministrantes, y los seres que ministran, pero no los vamos a confundir aquí con el término ministro, representante, porque además de representantes, ellos sirven, prestan un servicio a toda la humanidad y a todos los seres finitos. Eso era lo que quería agregar. El ministerio del Hijo Eterno está consagrado a la revelación del Dios de amor al universo de universos. Este Hijo Divino no se dedica a la tarea innoble de tratar de persuadir a su Padre benevolente para que ame a sus humildes criaturas y manifieste misericordia a los malhechores temporales. Qué error imaginar al Hijo Eterno suplicándole al Padre Universal para que muestre misericordia a sus humildes criaturas de los mundos materiales del espacio. Estos conceptos de Dios son vulgares y grotescos. Deberíais daros cuenta más bien de que todos los servicios misericordiosos de los hijos de Dios son una revelación directa del corazón del Padre, lleno de amor universal y de compasión infinita. El amor del Padre es la fuente real y eterna de la misericordia del Hijo. Dios es amor, el Hijo es misericordia. La misericordia es el amor aplicado, el amor del Padre en acción en la persona de su Hijo eterno. El amor de este Hijo universal es igualmente universal. Tal como el amor se comprende en un planeta sexuado, planeta donde los seres humanos poseen sexos diferenciados, el amor de Dios es más comparable con el amor de un padre, mientras que el amor del Hijo se parece más al afecto de una madre. Estos ejemplos son realmente burdos, pero los empleo con la esperanza de transmitir a la mente humana la idea de que existe una diferencia, no en el contenido divino, sino en la calidad y en la técnica de expresión entre el amor del Padre y el amor del Hijo. Ajá, me permite hacer un comentario, ¿no? Recuerden que lo que está en rojo es el comentario que hice al realizar la lectura. Y hemos subrayado planeta sexuado. Bueno, sabemos que en un sistema que es la unidad administrativa más pequeña del universo, de un superuniverso, hay 1000 planetas. Un promedio de 1000 planetas habitables o habitados. Y los reveladores, por allí en algún documento, no recuerdo el nombre, nos hablan de los diferentes tipos de seres y nos dicen que hay planetas donde los seres tienen el cerebro dividido en 3 partes. Hay planetas donde los seres son alados, hay planetas donde los seres son acuáticos, hay diferentes tipos de planetas. Y subrayábamos esta palabra, planeta sexuado, porque entonces eso indica que un planeta sexuado no es que el planeta tenga sexo, sino que en ese planeta los seres tienen los sexos diferenciados, varón y hembra, vagina y pene para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Eso debe indicar que es posible que haya algún planeta donde no estén separados los sexos, donde las personas se reproduzcan por, no recuerdo si es partogénesis o algo así que se llama el término, que se reproduzcan de otra manera y no como lo hacemos nosotros. Es interesante esa reflexión porque además de esos tipos de seres, aquí los reveladores nos están indicando o nos están dando a entender que a lo mejor hay o es posible que haya planetas donde los sexos no estén separados. Lógicamente habrá otra forma de reproducción de la raza allí. Eso era lo que quería comentar. Bueno. Ajá.
¿Puedo Muchas hacer gracias, Miriam. Sí, puedo cómo hacer no, con un todo gusto. pequeño comentario? En el párrafo anterior hemos leído eh, justamente el error que significa este concepto de la expiación que es la base de la religión católica, ¿no? Como dice ahí que el hijo trata de convencer al padre de que tenga piedad, de que tenga misericordia con sus hijos pecadores, ¿no? Y el hijo que para la religión católica es Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad en la religión católica. Él se ofrece como el cordero, como el ¿cómo se dice? El cordero de sacrificio ante el altar, ¿no? Se sacrifica para buscar la compasión del Padre, ¿no? Ese es el sentido que le da la Iglesia Católica al Hijo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad que viene enviado por el Padre para morir por nosotros y por nuestros pecados. Y creo que ese párrafo explica muy bien cuando dice, qué error imaginar al Hijo suplicándole al Padre Universal para que muestre misericordia a sus humildes criaturas de los mundos materiales del espacio. A sus humildes criaturas pecadoras, podríamos agregar ahí, ¿no? Entonces, acá está bien claro cómo este párrafo desmorona por completo la base de la religión católica. Perdón, Sí, y no solamente de la religión católica, de todo el cristianismo en general. Bien, así es, de de, todo el cristianismo. Porque de todas las religiones derivadas del cristianismo, porque, bueno, yo tengo muchos amigos de otras creencias. Tengo un amigo que es pastor y en alguna ocasión pues he estado presente cuando él hace sus oraciones, una cantidad de ritos que son propios de ellos y no son criticables. Y ellos utilizan en ocasiones expresiones como esta, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, y hablan de la sangre de Cristo y es su creencia que Cristo vino a lavar nuestros pecados y entonces se sacrificó ante el Padre para lavar esos pecados, para que el Padre nos perdonara. Si eso es correcto, Pepe, este párrafo es muy esclarecedor y nos indica, pues, que nos ratifica que esa no era, nunca fue ni estuvo dentro de los planes como misión ni primaria ni secundaria de nuestro Hijo Creador encarnado. Este tema del sacrificio viene desde la edad antigua, donde se trataba de apaciguar la ira de los dioses a través del sacrificio. Hay un personaje famoso en la Biblia que iba a sacrificar a su hijo, o se le pidió sacrificar al hijo, no sé si fue Abraham o no sé quién. Sí, Eh, y Abraham a lo, sacrificar a Isaac. ok. Y luego cuando ocurrió, luego nuestro Creador encarnado en la cena de Pascua, cuando se acostumbraba a sacrificar un carnero, él cambió ese carnero por el pan y el vino. En eso prosperó ese concepto y esa tradición, ese rito prosperó para la Iglesia Católica, para lo que a la postre, a la par, después sería la Iglesia Católica, pero no así en otras religiones. Este es el origen de ese sacrificio y eso, aunque se eliminó el sacrificio, quedó en la mente de los religiosos y de los creyentes de esa época de que había que lavar los pecados con sangre o había que suplicarle a un Dios colérico que se enojaba con sus hijos, que los castigaba y que los condenaba hasta la séptima generación, como es el concepto hebreo en cuanto a las consecuencias de las malas acciones o karma, como le diríamos a algunos, y de esa maldición. Yo creo que en la Biblia lo dice, que hay una maldición. A alguien se maldice al pueblo judío, al pueblo hebreo, de pagar lo que le hicieron al maestro, a nuestro creador encarnado, por hasta la séptima generación. Es la teoría, y la teoría no, la doctrina de la culpa y la expiación. No sé si Carlos nos quieres agregar algo más.
Sí, es correcto, sí. Yo siempre he visto que el libro Durantia básicamente desmiente, por utilizar esa palabra, los pilares fundamentales donde el cristianismo ha estado parado, los dos pilares fundamentales. Uno es ese, el que Jesucristo vino para morir por nuestros pecados, y entonces al decirle eso a los cristianos, pues ya no saben qué hacer. Y lo otro es que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Y allí el cristianismo, como lo conocemos, entonces se tiene que transformar, porque esas son sus bases, las bases sólidas que sostienen la iglesia cristiana, y entendemos por la nueva revelación del libro Durantia que no es así. Entonces yo me he puesto a pensar pues que los cristianos, pues para ellos es muy difícil. Sin embargo, yo, por ejemplo, pues vengo de una iglesia cristiana, y para mí se me hizo muy fácil aceptar esas dos nuevas verdades ya hace unos años. Pero para otras personas eso es prácticamente anatema, es una cosa imposible de aceptar, porque ahí se les acaba su iglesia, se les movió el piso, porque eso es donde estaban ellos parados, en esos dos conceptos que el libro pues nos muestra de una manera diferente. Yo creo que los que hemos aceptado la revelación y hemos podido ver claramente que el concepto de esa iglesia y de esas iglesias cristianas están basadas pues en conceptos muy primitivos de la adoración, ¿no? Y de tratar de agradar a Dios, porque Dios está vigilando y está pendiente de nuestros errores y de nuestros pecados y está dispuesto a castigarnos permanentemente. Entonces hay que agradar a Dios de alguna manera. Pero esto, al llegar a la revelación, creo que todos hemos pasado por un proceso previo, quizás un proceso más o menos largo, en donde hemos ido primero cuestionándonos cómo era esto, cómo a mí me parecía algo caníbal que me dijeran en un ritual religioso, estás comiendo la carne y la sangre y estás bebiendo la sangre de Cristo, ¿no? Eso me parecía, no sé, nunca lo acepté, nunca me pareció concebible para mi forma de pensar, ¿no? Y por eso yo recibí de muy buena gana cuando leí en el libro Durantia que todo eso era pues muy primitivo, era un error, que Dios no necesitaba que nosotros le ofreciéramos sacrificios ni nada, simplemente que elijamos hacer su santa voluntad. Eso es todo lo que nos pide Dios. Hay dos clases de personas para Dios: las que eligen el camino de la perfección, ¿no? Y todo lo que viene con eso, lo cual significa usar el libre albedrío para la decisión más grande e importante, que es salvar nuestra identidad y llegar a ser como Dios por mérito, por logro. Y los otros que optan por no hacerlo, ¿no? Solamente dos tipos de personas. Bien. Hay mucho que reflexionar sobre estos párrafos. Gracias. Sí, así Eso es es. todo lo que quería decir. Muchas gracias, Pepe. Muy esclarecedor y muy importante tu actuación, y Carlos también. Eso es lo bueno, o lo que yo le veo, o lo que me motiva de estos conversatorios, ¿ves? De penetrar en algunos puntos que nos traen, que son interesantes para nosotros y que nos ayudan indudablemente a aumentar nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la rebelión. Bueno, estoy muy contento con todos los participantes. En lo personal estoy muy contento. Me gusta el nivel de participación que hay. Muchas gracias a todos. Otra cosa que quería comentar respecto a lo que estaban hablando recién. En la Iglesia Católica, la comunión, o sea, primero confesar los pecados, ¿no es cierto? Y después tomar la comunión, que es la hostia, digamos, que es como el cuerpo de Cristo. Pero si realmente no hay una conversión interna del ser, ¿no es cierto?, a mejorar,
no sirve de nada, porque vemos que por ahí se sale de la iglesia, se sale de la misa y después durante la semana hasta el próximo domingo seguimos haciendo lo mismo que hacemos todos los días. Entonces, no hay realmente una convicción interna de eso. Y bueno, así también para mí es como una especie de conformismo, ¿no es cierto?, dentro de la religión, de no permitir al ser abrir un poco más la mente y ver otras perspectivas y ver desde otro punto de vista, ¿no? Eso quería comentar. Ok, ya va que me perdí un poco aquí. Me perdí un poco aquí. Jairo, No sé qué. Jeremías Ajá. Pérez, que es un estudiante de 21 años, te agradece mucho tus interesantes reflexiones y en verdad todo lo que explicaste en base a este capítulo del libro. No tiene Bueno, emisión muchas en gracias. estos momentos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Pueden ver aquí la pantalla, el texto? Sí, se ve. Ok, correcto. ¿Quién lee? Bueno, si querés, leo. Los atributos del Hijo Eterno. El Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. El poder espiritual del Hijo es absoluto en relación con todas las realidades del universo. Ejerce un control perfecto sobre la interasociación de toda la energía espiritual indiferenciada y sobre toda la realidad espiritual manifestada gracias a su dominio absoluto de la gravedad espiritual. Todo espíritu puro, no fragmentado, y todos los seres y valores espirituales son sensibles al poder de atracción infinito del Hijo original del paraíso. Y si el eterno futuro tuviera que presenciar la aparición de un universo ilimitado, la gravedad espiritual y el poder espiritual del Hijo original resultarían enteramente adecuados para controlar espiritualmente y administrar eficazmente esa creación sin límites. Mario, me gustaría hacer aquí Adelante. algunos comentarios. Mira, Bueno, adelante. Gracias. Cuando el revelador nos dice, el Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. ¿A qué se están refiriendo los reveladores? ¿Cuál es la realidad cósmica? En el libro de Urantia se utiliza el término cósmico para referirse a todo lo que existe, a todo lo que ha sido creado, a todo lo que está manifestado. ¿Y qué es lo que está manifestado ahora? Están manifestados Abona, que tuvo su existencia en la primera era del universo, y los 7 superuniversos. Y más concretamente, esa realidad cósmica hace referencia a la realidad espiritual cósmica, porque el Hijo Eterno y original no tiene nada que ver con los objetos materiales. Todo lo que es material es ocupación de la isla eterna del paraíso. El Hijo Eterno y original tiene que ver es con lo espiritual. Por eso, cuando se habla de la realidad cósmica, debemos interpretar que se refiere a la realidad cósmica espiritual, a todos los seres espirituales, tanto del paraíso como de Abona, como de los 7 superuniversos. Y luego cuando nos habla aquí la energía espiritual indiferenciada. Bueno, yo no encontré honestamente cómo entender eso. ¿Cuál es la energía espiritual indiferenciada? No lo entiendo. La verdad que no encontré forma de entenderlo, de interpretarlo.
Hay una energía espiritual diferenciada y una indiferenciada. ¿Quiénes representan la energía indiferenciada y quiénes representan la energía espiritual diferenciada? La verdad que esa expresión es para mí un poco compleja, no la entiendo. Y luego dice la gravedad espiritual. Cada vez que los reveladores utilizan el término gravedad, quieren decir atracción. Recordemos que para nosotros la fuerza de la gravedad es la fuerza de atracción que ejercen los cuerpos más grandes sobre los cuerpos más pequeños. Y los reveladores utilizan el término gravedad como sinónimo de atracción. Entonces el Hijo Eterno es ejerce la atracción espiritual, atrae a todos los seres espirituales. Y luego cuando dice todo espíritu puro, no fragmentado, esa parte no hallo cómo interpretarla, porque hay un espíritu puro fragmentado. Esos son los fragmentos del Padre. Para los seres mortales, esos fragmentos se llaman monitores misteriosos o portadores del pensamiento, pero hay otros tipos de fragmentos cuyo nombre no fue revelado, ni tampoco se nos revela qué tipo de seres los reciben. Entonces, cuando el revelador dice todo espíritu puro fragmentado y los seres y los valores espirituales son sensibles al poder de atracción del Hijo, atracción infinito, del Hijo original del paraíso, pues, yo interpreto que el Hijo atrae a todos los espíritus, pero los ajustadores del pensamiento posiblemente no se encuentren dentro de ese ciclo de atracción o dentro de esa fuerza de atracción. Es la forma como yo lo interpreto. Y este último párrafo, que lo voy a resaltar en amarillo, observa. Ese párrafo tiene que ver con la Trinidad absoluta. ¿Por qué tiene que ver con la Trinidad absoluta? Porque la Trinidad, nos dicen los reveladores, que la Trinidad absoluta tendrá su radio de acción en los universos, en un escenario superúltimo, en los universos que en las creaciones superúltimas que se efectuarán o que se actualizarán más allá del cuarto nivel, el cuarto universo del espacio exterior. Por eso es que el revelador dice aquí, y si el eterno futuro, ¿cuál es el eterno futuro? Todo el tiempo, si lo vemos como tiempo, o todo lo que se vaya a crear más allá del cuarto universo del espacio exterior. Y lo lanza como una conjetura. Y si el eterno futuro tuviera que presenciar la aparición de un universo ilimitado, ¿por qué un universo ilimitado? Porque después del cuarto universo del espacio exterior, lo que quiere es la infinidad. Y cualquier universo que se creare allí sería ilimitado, no tendría bordes, no tendría límites. La gravedad espiritual, es decir, la fuerza de atraer a los seres espirituales que se creen en ese ambiente, resultarían enteramente adecuados. Es decir, el Hijo todavía tendría capacidad para atraer y atraería a todos los seres que de manera infinita se crearen en ese universo ilimitado. Así es como hemos interpretado este párrafo. No sé si ustedes tienen algo que agregar. Proseguimos con la lectura. Ok, bien. Bueno, la omnipresencia, no, a ver. No, el segundo. Sí, claro, ahí. El Hijo solo es omnipotente en el ámbito espiritual. En la eterna economía de la administración del universo, nunca se encuentra una repetición de funciones
derrochadora e innecesaria. Las deidades no son dadas a duplicar inútilmente su ministerio universal. La omnipresencia del Hijo original constituye la unidad espiritual del universo de universos. La cohesión espiritual de toda la creación descansa en la presencia ibicua que está presente en todas partes al mismo tiempo y activa del Espíritu Divino del Hijo Eterno. Cuando concebimos la presencia espiritual del Padre, nos resulta difícil diferenciarla en nuestro pensamiento de la presencia espiritual del Hijo Eterno. El Espíritu del Padre reside eternamente en el Espíritu del Hijo. Mario, quisiera hacer un comentario Salvedad. aquí. Mira, lo que está en rojo es la definición que encontré en Wikipedia. ¿Qué les recomiendo, mis queridos hermanos? Cuando estén leyendo un párrafo y lean una palabra que no entiendan, es bueno buscarla en un diccionario normal o en un diccionario de filosofía o de teología o de metafísica o en otros diccionarios. Por ejemplo, aquí subrayamos la palabra ubicua. ¿Verdad? ¿Qué significa ubicua? Porque leemos la cohesión espiritual de toda la creación descansa en la presencia ubicua y activa del Espíritu Divino del Hijo Eterno. Pero ¿qué es ubicuo? ¿Verdad? ¿Qué debemos entender? Ubicuo significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Entonces, cuando leemos eso, el revelador nos está diciendo que la presencia espiritual del Hijo Eterno está presente en todas partes y al mismo tiempo. La presencia del Hijo Creador solamente está presente en el universo local al mismo tiempo, porque ese es su radio de acción, pero para el Hijo Eterno y original, su presencia se difunde a través de todo el espacio ocupado, a través de Abona y a través de los 7 superuniversos. Por eso colocamos allí en azul esa palabra y en rojo la definición que encontramos en el diccionario. Eso era todo lo que quería agregar. Bueno, prosigo. El Padre debe estar espiritualmente omnipresente, sinónimo de ubicuo, pero esta omnipresencia parece ser inseparable de las actividades espirituales ubicuas del Hijo Eterno. Creemos, sin embargo, que en todas las situaciones en que la presencia del Padre y del Hijo tiene una naturaleza espiritual doble, el Espíritu del Hijo está coordinado con el Espíritu del Padre. En su contacto con las personalidades, el Padre actúa por medio del circuito de la personalidad. En su contacto personal y detectable con la creación espiritual. El Padre aparece en los fragmentos de la totalidad de su deidad, y estos fragmentos del Padre tienen una función solitaria, única y exclusiva cada vez que aparecen en cualquier lugar de los universos. En todas estas situaciones, el Espíritu del Hijo está coordinado con la función espiritual de la presencia fragmentada del Padre Universal. Espiritualmente, el Hijo Eterno es omnipresente. El Espíritu del Hijo Eterno está con toda seguridad con vosotros y alrededor de vosotros, pero no dentro de vosotros, ni formando parte de vosotros como el monitor de ministerio. El fragmento interior del Padre ajusta la mente humana a las actitudes progresivamente divinas con la cual esta mente ascendente
se vuelve cada vez más sensible al poder de atracción espiritual del todopoderoso circuito de gravedad espiritual de la fuente centro segunda. El hijo original es universal y espiritualmente consciente de sí mismo. En sabiduría, el Hijo es plenamente igual al Padre. En los dominios del conocimiento, de la omnisciencia, conocimiento de todas las cosas reales y posibles, el conocimiento absoluto. No podemos distinguir entre las fuentes primera y segunda, al igual que el Padre, el Hijo lo sabe todo. Ningún acontecimiento del universo le coge nunca por sorpresa. Comprende el fin desde el principio. El Padre y el Hijo conocen realmente el número y el paradero de todos los espíritus y de todos los seres espiritualizados del universo de universos. El Hijo no solamente conoce todas las cosas en virtud de su propio espíritu omnipresente, sino que el Hijo, al igual que el Padre y el actor conjunto, conoce plenamente el extenso servicio de información con reflectividad del Ser Supremo. Y este servicio de información es consciente en todo momento de todas las cosas que suceden en todos los mundos de los 7 superuniversos. Y la omnisciencia del Hijo paradisíaco está asegurada además por otros medios. No escapamos, en verdad, al conteo del Padre, ¿no? No es que estemos controlados, sino que simplemente estamos todos conectados. El Hijo Eterno, como personalidad espiritual amorosa, misericordiosa y ministrante, es exacta e infinitamente igual al Padre Universal, mientras que en todos sus contactos personales misericordiosos y afectuosos con los seres ascendentes de las esferas inferiores, el Hijo Eterno es tan bondadoso y considerado, tan paciente y tolerante como sus hijos paradisíacos de los universos locales, esos hijos que se donan con tanta frecuencia a los mundos evolutivos del tiempo. Es innecesario extenderse más sobre los atributos del Hijo Eterno. Con las excepciones indicadas es suficiente con estudiar los atributos espirituales del Dios Padre, es suficiente con estudiar los atributos espirituales de Dios Padre para comprender y evaluar correctamente los atributos de Dios Hijo. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, estamos sobre la hora. ¿Cómo estamos de tiempo? Faltan 10 minutos. Ah, ok. Podemos continuar o no sé, ustedes deciden. Continuamos, por favor. Perdón. Expliquemos algo si querés de ahí, porque no le ha quedado claro a los hermanos. Bueno, del párrafo anterior hemos subrayado hijos paradisíacos de los universos locales. Aquí se está refiriendo concretamente a los hijos creadores. Ellos tienen origen en el paraíso, por eso se les llaman hijos paradisíacos. Son trinitizados, son traídos a la existencia en el paraíso. En alguna parte los reveladores dicen que el término, la palabra crear, se refiere es un término finito y por lo tanto para esos actos de las deidades, esos actos fuera del tiempo, porque en el paraíso no hay tiempo, ¿verdad? Y los hijos creadores son creados en el paraíso, entonces allí
lo técnico sería decir traídos a la existencia, porque el término crear se refiere a los seres finitos. Eso es eso es un criterio que hay quien lo expresa de esta manera. La otra palabra que subrayamos por aquí fue el servicio de reflectividad del Ser Supremo. Y aquí está la definición. Es un servicio de información que consiste en llevar a las diferentes divisiones de los superuniversos de Abona y del Paraíso la información relacionada con esos centros. Recordemos que hay lo que se llama el transporte seráfico. Yo tengo en YouTube un video que habla exclusivamente sobre el transporte seráfico. Son los diferentes seres, el transporte seráfico está constituido por los diferentes seres que se encargan de llevar información. Ese es el correo seráfico. Yo tengo un video sobre el transporte seráfico, que es el conjunto de seres que se encargan de transportar a otros seres desde el planeta de natividad hasta el paraíso. Este es el correo seráfico. Hay ángeles ocupados en el correo, otros en la radio, algo que es equivalente a nuestras radios, y ellos llevan la información. Pero esta información no viaja con la rapidez que se quiere para cierto tipo de información. Y esa lentitud la cubre el servicio de reflectividad del Ser Supremo. La información es al instante, se pensó o se realizó, se llevó a cabo un acto y enseguida es conocido en el paraíso, en Abona o donde tenga que ser conocido. De hecho, cuando un ser finito, cuando nosotros los mortales tomamos nuestra primera decisión moral, enseguida hay por reflectividad, enseguida esa información va a la ministra divina para registrar ese hecho. Esos son los servicios de reflectividad del Ser Supremo. Servicios de mensajería rápida, instantánea, en el momento de producirse los hechos, como dicen los periodistas. Y bueno, omnisciencia si quiere decir el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, el conocimiento absoluto, el conocimiento de todo. Ese conocimiento lo tiene el Padre Universal, esa omnisciencia la tiene el Hijo Eterno y Original, y también la posee el Espíritu Infinito, el actor conjunto. No sé si hay algo que quieran preguntar o agregar. Con el perdón de Mario, ya te vamos a dar la palabra. Parece que alguien la está pidiendo. Mire, yo quisiera pedirles, si es posible, si ustedes lo consideran, que en la semana, cuando estemos leyendo el documento, sacara, si hay algo que les motiva, hacer una pregunta, que la saquen y la traigan al foro, y aquí trataremos de dar respuesta a ella. Eso pues para aprovechar más el tiempo y ahondar un poco más en la revelación. Eso era lo que quería decirles. No sé si Miriam o Rita iban a preguntar algo. No, yo no. Y creo que todo ha quedado bien claro. Esto de la reflectividad es algo así como el Internet en el universo, ¿no? Es correcto. Instantánea, es como una pantalla viva a todos los hechos que suceden en todos los confines de la creación. Y bueno, hay un jefe, creo, de los espíritus reflectantes, que Magestón, me parece. Y correcto. El que centraliza todo eso, ¿no? Es una especie de supercomputadora de las comunicaciones. Correcto, Pepe, excelente. Es así, eso es cierto. Bueno, si ustedes dicen, lo dejamos hasta aquí para la próxima semana. Claro que sí. Sí. Perfecto. Sí. Podemos dejar a partir de
el quinto, correcto. dejarlo para el próximo jueves. Ok, sí, sí, para no dejarlo empezar. Les anticipo que tengo en preparación 5 nuevos videos. Hay uno que habla sobre las 3 grandes aventuras de los seres humanos, las 3 grandes aventuras cósmicas de los seres humanos. Otro que habla sobre las 5 trinidades. Otro que habla sobre Dios el Supremo. Y otro que habla sobre dioses y deidades. Ahora estamos trabajando en el material que presentaremos en julio en el encuentro con nuestro hermano Mario, y ya tenemos el audio de todos esos videos. Ahora estamos creando las imágenes y adaptándole el sonido y todo eso, pero son varios videos que vienen en preparación. Yo tengo en YouTube unos 25 videos sobre temas de Urantia. Lo pueden buscar allí. Escriben Jairo Miranda Urantia y allí le aparecen todos los videos que tengo. Hay algunos muy interesantes y siempre procuramos explicar de manera sencilla para que sea asequible a todas las personas que puedan ver el video. Eso era lo que les quería decir, mis hermanos. Gracias. Vos es que yo creo que lo rico de esto va a ser el conversatorio o las conclusiones, como les decimos nosotros, que se darán después de cada charla. Entre las 18:30 y las 19:30 se abren los micrófonos para que las personas que estén en las salas, sean de aquí, de Argentina o de Latinoamérica, y los que estemos acá presentes podamos preguntar a todos y entre todos. Bueno, yo tengo esta inquietud, ¿quién me puede ayudar? Esa va a ser la idea. O sea, por eso me interesa que estos 4 días estén muy bien publicados. Yo creo que ya esta semana que se aproxima van a salir varias publicidades por toda la zona de Latinoamérica, fundamentalmente de habla hispana, para que podamos enriquecernos. La última vez estuvimos 37 personas en la sala. Eso ya da la pauta de que es muy rico lo que sucede con estos encuentros. A lo mejor personalmente hay poca gente me refiero a 10, 12, 15, 20 personas, pero en la sala, gentes o hermanos interesados, hay muchos, y eso hace a que nosotros nos podamos enriquecer, porque hay alguien que tiene esta información, hay otro hermano que tiene este parecer, que siente de esta manera este concepto, y ahí está donde se amplía grandemente la verdad, porque cada uno va poniendo su grano de arena en sana intención y en verdad y en luz para con el Padre. ¿No? Gracias. Amén. Gracias a ti. Mario, me parece que después le vamos a tener que hacer llegar la invitación al grupo también de Pepe. Sí, yo pensaba ahora, lo que pasa es que yo no estoy en muchos grupos. Pepe, a mí lo que por ahí me detiene, estoy trabajando en la Urantia Internacional y ahora vienen unos días fuertes de trabajo con el director presidente de ese comité, es Luis García Boris, mexicano que está viviendo en Suiza. Y vamos a hacer un cuestionario globalizado para todas las instituciones relacionadas a la Urantia Internacional. Entonces eso resta un poco de tiempo en mí, porque es mucha la actividad. Yo estoy en contacto con todas las instituciones, ¿no? Pero no dejo de preguntar a veces por ustedes, cómo están, porque les pregunto a mis hermanos, o sea, bueno, ¿vos en qué grupo estás? Che, ¿cómo va ese grupo? ¿Cómo funciona? ¿En qué podemos cooperar? ¿En qué podemos ayudar? O sea, hay muchas cuestiones que son inherentes a nosotros, y tampoco quisimos invadir demasiado porque vimos de que estaban estudiando el libro desde el inicio, ¿no? O sea, desde el inicio, de decir, bueno, mirá,
están leyendo libros, no es que nosotros estamos más avanzados. No, fíjate que nosotros somos un grupo pequeño, pero que queremos profundizar en verdad la revelación. Es más, me parece que concierne a nuestra parte organizativa, que tanto a ti como a Ketty los invitemos y que ustedes propongan un tema específico para darnos a todos los latinoamericanos. Viste que yo te consulté, te pregunté o traje como inquietud. La vida después de la muerte. Es un tema que se amplía con el solo título y podés hacer 10 frases extraídas de la revelación o de la vida de Jesús de Nazaret, y nosotros vamos a cooperar para que eso se amplíe. ¿Me vas entendiendo, Pepe? O sea, una cosa simple, sencilla, pero que a la vez, como esto, resulta enriquecedor. Porque acá despertó Jairo y dijo, mirá, yo puedo explicar algunas cosas. ¿Listo? Todos no dijimos mucho, pero lo empezamos a traer a Jairo, a compartir en el grupo, él se donó, no hubo así resquemores, no, pero mirá que yo dirijo el grupo, nada, se fue dando libre, fluido, sanamente. Y fíjate cómo nos enriquecemos, y ya van a empezar a aparecer otros hermanos para poder compartir y avanzar, si de esto se trata. La revelación no nos podemos adueñar nada, ni nadie pero ni de un punto de la revelación, porque ella se sostiene por sí sola. Nosotros tenemos que ampliarnos en decirnos, bueno, hermanos, hay una rueda, a ver, ¿qué trae de bueno esta rueda para que nos alimentemos entre todos, ¿no? Pienso eso. Así es, Mario Aníbal. Bueno, a nuestro grupo todos están invitados. Gracias. Y así también vamos a presentar este grupo a los miembros presenciales de nuestro grupo y a los que nos siguen por los videos colgados en YouTube, porque todas nuestras sesiones son grabadas, y invitarlos a que participen. Los que tengan ya un nivel más avanzado y que quieran entrar acá a dialogar, entrar a dar su opinión o sus explicaciones o hacer este ejercicio, ¿no? De tratar de buscar la verdad con las pequeñas verdades de cada uno de nosotros y compartiéndolas. Y bueno, yo en realidad no sé si me invité solo o me asomé y me di con la gran sorpresa de ver a Miriam y a Rita y sobre todo de tener presente acá a Jairo, que tiene una larga trayectoria. Yo he visto todos sus videos. Te felicito, Jairo, por estos nuevos videos que piensas colgar en YouTube. Voy a estar pendiente para tenerlos. Yo no solamente los veo, sino los descargo y me los guardo, por si pasa algo con YouTube. A veces se pierden las cosas en YouTube, y entonces yo me aseguro de rescatarlos y tenerlos en mi archivo personal. Y sí, todos tus videos me parecen excelentes, de primer nivel, muy bien explicados, muy concisos, muy bien ilustrados, muy bien narrados. En realidad es un gran aporte el que tú has hecho, Jairo, y me ha dado mucho gusto estar acá, bueno, participar muy modestamente con un granito de arena, y espero podernos seguir reuniéndonos, ¿no? Ahora se dio la oportunidad de hacerlo, hubiera querido hacerlo el jueves pasado, pero bueno, no se pudo, y bueno, muchas gracias por todo esto, por todo este esfuerzo que están haciendo los participantes y los organizadores del grupo. Bueno, gracias realmente a todos por la participación, y bueno, nos veremos el próximo jueves a las 8 de la noche en Argentina, y seguiremos leyendo los capítulos siguientes. Un abrazo a todos, que tengan muy buenas noches y buen fin de semana. Ha sido un placer, Pepe, verte. Gracias. Rita, mucho gusto. Y muchas gracias, Jairo. Amén. Feliz. Gracias a todos por participar. Bueno. Feliz resto de semana para todos. Que estén bien. Amén. Gracias, Carlos. Bendecida semana. Sí. Suerte. Chao, chao.
Bendiciones. Adiós. Hola. Amén. Igualmente. Sí. Ahí te me saca el libro.